Hola a todos y a todas, bienvenidos. En primer lugar, introducir los temas más prácticos de esta sesión. Esta sesión durará 30 minutos, podéis salir sin problema, puesto que luego en un par de días os llegará el link para poder volver a ver esta sesión que quedará grabada. Os recuerdo también que podéis hacer preguntas a través del chat. Y también recordaros que tenemos los premios SPX European Awards y que finaliza el plazo el próximo 15 de diciembre. Y os dejamos también en el chat el link. Y sin más, una vez introducidos estos temas más prácticos, comentaros que para mí es un honor y un privilegio estar aquí moderando esta nueva aventura de las SPS Talks. Como paciente y alguien profundamente comprometido con dar visibilidad a nuestras experiencias, me emociona dar este inicio a estas charlas y a esta sesión, que no solo inaugura un espacio único en español, sino que también marca un momento especial. Los miércoles son para la experiencia del paciente y desde hoy, cada segundo miércoles de mes, será nuestro momento para conectar en nuestro idioma en español. Hoy no estaré aquí solo como moderadora, sino como parte de este movimiento que pone a los pacientes en el centro, no solo escuchándoles, sino haciéndoles partícipes, porque no se trata solo de hablar sobre los pacientes, sino de hablar con ellos y junto a ellos. Y en esta sesión contaremos con una invitada excepcional que sabe muy bien lo que es contar con los pacientes y hablar con los pacientes, la doctora Gemma Claret, que nos llevará a reflexionar sobre cómo mejorar nuestras habilidades relacionadas para transformar momentos difíciles en oportunidades de conexión y comprensión. Os invito a aprovechar este espacio para participar, compartir y hacer todas las preguntas que queráis, tanto al final de la sesión como en el chat. Cada historia suma y ayuda a crear un ecosistema más humano, más empático y sobre todo más conectado. Así que bienvenidos a esta nueva aventura donde juntos hacemos que la experiencia del paciente sea el corazón de todo. Y ahora me emociona presentaros a nuestra invitada de hoy, la doctora Gemma Claret. Como he dicho, Gemma es pediatra especializada en urgencias en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona desde el 2004, un lugar donde ha dedicado años de su carrera a cuidar y acompañar tanto a pacientes como a familias en momentos críticos. Pero su compromiso va más allá de esta atención clínica. En los últimos años se ha incorporado a la unidad de simulación, donde ha diseñado y liderado formaciones innovadoras que transforman cómo nos relacionamos en el ámbito sanitario. Además, Gemma es tutora de residentes de pediatría, profesora asociada del grado de Medicina de la Universidad de Barcelona, vicepresidenta de la Comisión de Docencia y codirectora del Fellowship en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente en la misma universidad. Es una profesional con una trayectoria excepcional que combina la ciencia médica con un enfoque tremendamente humano, lo que hace que esta sesión pues, sea tan especial, no solo para todos, sino para que Gemma pues, pueda hablarnos, ¿no?, de esta experiencia y nos pueda guiar y reflexionar sobre un tema tan fundamental como es dar las malas noticias. Si me permites, Gemma, quisiera darte la bienvenida y que dentro de tu presentación pues, puedas también decirnos, ¿no?, qué te llevó a adentrarte en este mundo. Así que démosle una cálida bienvenida y empezamos. El escenario es tuyo. Muchas gracias, Patricia. Gracias por tu amable presentación. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí inaugurando las SPX Talk en español. Si me permitís, voy a compartir pantalla porque he preparado unas diapositivas. Bueno, pues como os decía, estoy muy feliz de estar aquí y de compartir este ratito con vosotras. Os voy a explicar un proyecto que nació aquí en el Hospital Sant Joan de Déu, desde el inicio hasta el final, hasta la valoración del impacto que ha tenido en los pacientes y en sus familias. Y veréis que es un proyecto en el que hemos colaborado muy íntimamente el equipo de experiencia de paciente con la unidad de simulación clínica. Esto es lo que sintió Carla cuando le comunicaron que su hijo de pocos días de vida tenía una enfermedad grave. Y es que el momento en que comunicamos un primer diagnóstico es crítico y tiene un gran impacto en los pacientes y en sus familias. Y esta es la razón de todo lo que os explicaré después.
La medicina centrada en la familia es un valor principal de nuestro centro, de nuestro hospital. Está muy ligado con los valores fundamentales de nuestra institución y está incluso contemplada en su ideario. Y esto se concretó en el año 2015, el año en que nació el equipo de experiencia de paciente en el Hospital Sant Joan de Déu. Es un equipo que es multidisciplinar, que empezaron siendo pocas personitas y a las que luego se fueron uniendo poco a poco personas de diferentes perfiles profesionales, desde antropólogos, expertos en metodologías, y que ha ido creciendo y que son expertos en incorporar la voz de los pacientes. Lo que pretende es identificar necesidades reales de los pacientes y de sus familias y convertirlas en ideas y oportunidades. Y así desarrollan proyectos para las familias, pero como veréis después también con las familias. Bueno, os comentaba que utilizan la metodología de Design Thinking que ya vosotros conocéis, que recorren con el paciente todo su recorrido y que lo que pretenden es identificar estos puntos de dolor porque son nuestras oportunidades de mejora. En el año 2015 se realizó el Journey de 4 tipologías de pacientes diferentes que se visitan aquí en nuestro hospital, que son estos que podéis ver aquí: mujer embarazada, un paciente de tipo crónico, paciente crónico complejo y paciente internacional. Y participaron hasta 75 familias. Y lo que se vio de estos journeys es que el momento en que estas familias recibían su primer diagnóstico era un momento en el que teníamos posibilidad de mejora. Algunas familias se habían sentido acompañadas, mientras que otras habían notado que podía haber sido mucho mejor. Y a partir de aquí se puso en marcha el proyecto Primera Noticia, un proyecto que fue priorizado tanto por el equipo de experiencia de paciente como por la dirección del hospital. La primera fase de este proyecto fue buscar en la literatura guías de buenas prácticas, recomendaciones sobre cómo dar una primera mala noticia. La segunda fase fueron entrevistas con profesionales médicos. Aquí podéis ver en los cuadraditos amarillos cosas concretas que decían los profesionales médicos sobre el momento en que daban malas noticias. Y de aquí un gran aprendizaje, y es que los profesionales también tenemos mucha necesidad de formación. Había equipos en los cuales pues, era más habitual el tener que dar malas noticias, estaban más habituados y lo habían ido desarrollando, mientras que en otros pues, era una situación más excepcional y para ellos era más complicado. A continuación se hicieron también talleres de comprensión con las familias. Y de aquí también muchos aprendizajes. El primero es que para ellas no solo era un momento el recibir una mala noticia, no solo era la conversación con ese profesional que le informaba, sino que iba mucho más allá. Se trata de un proceso. Intervienen muchas personas después de muchos otros perfiles profesionales que también eran importantes para estas familias. Y un segundo aprendizaje es que no todos necesitan la misma información ni decírsela del mismo modo. Y esto fue aprendizajes importantes de estos talleres de comprensión con familias. A partir de aquí se hicieron análisis de estos descubrimientos, de estos insights que eran importantes para las familias. Pues el lugar donde se daba la mala noticia, las personas que estaban presentes, la cantidad de información. Se categorizaron y se buscaron maneras para solucionar estas situaciones de la mejor manera posible. Se hizo después un taller de codiseño con las familias, es decir, se las implicó en la búsqueda de soluciones para mejorar su experiencia. Y se hizo también un taller de codiseño con profesionales. Fijaros que ahora ya no hablo de médicos, porque como habíamos visto que el proceso de dar una mala noticia no solo se restringía al momento en que el médico hablaba con el paciente, pues incluimos en la elaboración de soluciones a otros perfiles profesionales, como son trabajadores sociales, profesionales de atención espiritual, de enfermería, de psicología, y junto a ellos, en este taller, intentamos buscar soluciones a los momentos más críticos. De todo este trabajo surgió la guía sobre cómo dar malas noticias que publicamos en Sant Joan de Déu. Esta guía sobre cómo dar malas noticias, veis en la parte de color rojo que tiene 3 apartados principales: el antes, el durante y el después. En el antes, pues cómo prepararse antes de dar la mala noticia. En el durante, cómo conducir la conversación y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y en el después, cómo conseguir que esta familia se sienta acompañada. Y a continuación hay unos enclaves. En clave anticipativa nos da algunas posibles sugerencias de respuestas a preguntas que nos hacen las familias con frecuencia en estas situaciones. En clave multicultural, aquí nos da informaciones de cosas que son importantes o que son habituales en otras culturas y que nos pueden servir también para que nuestra comunicación
sea mejor. En clave comunicativa nos habla del modelo Bridge y esto no os lo explico ahora porque luego ya profundizaremos un poco más en esto. Y en clave de niño y adolescente nos habla de cómo comunicar la mala noticia al propio paciente, que era un tema que preocupaba muchísimo tanto a las familias como a los profesionales y que a los dos grupos sentían inseguridades y necesidades a la hora de explicárselo al paciente niño. Os dejo aquí el código QR que da acceso a la guía. La guía está disponible en Internet de forma libre. También la podéis encontrar buscando Guía Primera Noticia Sant Joan de Déu. Os comento que fue elaborada por un equipo core de profesionales al cual se le unieron otros profesionales de otras especialidades que las familias habían mencionado que eran importantes, pues los psicólogos, los mediadores culturales, entre otros. Y finalmente la guía fue validada por familias y aquí podéis ver en esta imagen pues dos mamás que estaban revisando la guía antes de que esta fuese publicada. Aquí podéis ver el aspecto de la guía. A la izquierda, pues una foto de un trocito del Durante y a la derecha una foto de uno de los enclaves para que veáis un poco el aspecto que tiene. Muy bien, pues una vez redactada la guía, a la unidad de simulación clínica de la que yo formo parte, pues se nos encargó elaborar una formación que trasladara los contenidos de esta guía a todos los profesionales del hospital. Y pensamos en hacer una formación mixta, es decir, con un componente online y una parte también presencial. La parte online lo que pretende es trasladar los contenidos fundamentales de la guía sobre cómo dar malas noticias de una forma agradable y amena. Ya veis que hay ejercicios, hay vídeos y tengo que deciros que la parte que más interés despierta en los participantes siempre es la parte en que las familias explican sus propias opiniones, su proceso. Esta es la parte pues, que más impacta a los participantes que hacen esta parte online del curso. Y en segundo lugar hay una parte presencial que consta de 2 días. El primer día los participantes hacen un taller sobre el modelo Bridge de los estilos relacionales que os explico un poquito a continuación. Los autores de este modelo, podéis ver aquí a Ferran Ramón Cortés, se basan en 2 características que son básicas de nuestra personalidad, el eje reflexivo-activo y el eje racional-emocional. Y en función de la proporción de cada uno de estos elementos, describen 4 estilos o 4 formas que podemos tener de relacionarnos y los asemejan con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, en el lado reflexivo-racional tenemos tierra, en el lado también racional pero ya más activo fuego, en el lado reflexivo-emocional agua y en el lado emocional pero en la parte activa tenemos aire. Los autores del modelo, su hipótesis es que el hecho de conocer nuestro propio estilo relacional y también el de nuestro interlocutor nos va a permitir entender mejor sus reacciones y también poder acomodar, poder adaptar nuestra comunicación para que sea más eficaz. Podéis encontrar en este libro que os dejo aquí pues, más información sobre el modelo Bridge de estilos relacionales. Y el segundo día de la parte presencial, los participantes viven escenarios de simulación interpretados por actores profesionales. Estos escenarios de simulación se diseñan específicamente para los participantes que tenemos en cada edición del curso. Por ejemplo, aquí veis que hay una neonatóloga y podéis ver también una enfermera de neonatos. Y están informando a esta mamá que está embarazada y que va a tener un parto prematuro de lo que va a pasar enseguida que nazca el bebé, ¿no? De que va a ingresar en la unidad de neonatos y de cómo va a ser pues, las siguientes horas del proceso. Aquí podéis ver otra participante, que en este caso se trataba de una enfermera del equipo de crónicos y paliativos, que tenía que hacer una visita en el domicilio de esta mamá porque este niño había entrado hacía pocos días en la unidad de crónicos y paliativos. Y aquí podéis ver a esta enfermera de neonatos que está acompañando a esta mamá, ¿no? Este bebé había nacido hacía pocas horas, había tenido un problema intestinal que se había tenido que intervenir y esta enfermera está aquí acompañando y resolviéndole las dudas que le han salido a esta mamá pues, en el postoperatorio inmediato. Como veis, contamos con actores profesionales que están con nosotros desde el inicio de este proyecto, que son uno más ya del equipo, hacen propuestas de mejora, colaboran en el diseño de los escenarios.
Y otra característica muy importante de estos escenarios de simulación que desarrollamos es que mezclamos en cada edición profesionales de diferentes perfiles. Es decir, que podemos tener enfermeras, trabajadores sociales, médicos, voluntarios, child lives, psicólogos en la misma edición. Nosotros pensamos que los profesionales que trabajan juntos es lógico que también se formen juntos y que esto les da la oportunidad de conocer más el trabajo que hacen sus compañeros. Después de cada uno de estos escenarios de simulación, generamos un espacio de diálogo donde los participantes pueden compartir las herramientas, las estrategias que utilizan y que les sirven en el momento de comunicar malas noticias, y todo esto en un ambiente de seguridad psicológica, es decir, en un ambiente en el cual no se sientan ni juzgados ni amenazados. Muy bien, pues empezamos a desarrollar estas formaciones sobre cómo dar malas noticias en el año 2017. Hemos realizado 27 ediciones de esta formación y hemos tenido 369 profesionales que han participado. Podéis ver aquí que la mayoría son médicos y enfermeros y enfermeras, pero que también tenemos psicólogos, profesionales en formación, trabajadores sociales, técnicos de cuidados de auxiliares de enfermería, voluntarios, child lives, fellows, profesionales de atención espiritual, entre otros. Si nos centramos solo en médicos, enfermeros y TKs, vemos que su área de trabajo principal es oncohematología, pero que tenemos también profesionales de hospitalización en un número elevado, de urgencias, de obstetricia y ginecología, de neonatología, de la unidad de crónicos y paliativos. Es decir, que tenemos mucha variedad en cuanto a los perfiles profesionales y también en cuanto al área en la que desarrollan su trabajo. Muy bien, pues hemos querido ver si esta formación que hemos diseñado tiene algún impacto en los profesionales y en las familias. Y para eso nos hemos guiado por el modelo de Kirkpatrick, que define 4 niveles diferentes en cuanto a medir el impacto de una acción formativa. Y los veis aquí de derecha a izquierda, ¿eh? El nivel más básico sería valorar la experiencia de los participantes, es decir, si han estado satisfechos con el curso o no, ¿no? Un nivel superior sería valorar si adquieren nuevos aprendizajes, si tienen nuevos conocimientos después de realizar la formación. Un nivel superior sería si después de la formación han adquirido comportamientos nuevos que los son útiles y que pueden aplicar en situaciones reales. Y por último, lo que más interesa medir es si esta formación ha provocado un impacto positivo en los pacientes y en sus familias, que al final es la razón por la que hacemos todo. Pues si empezamos con el nivel 1 de Kirkpatrick, es decir, las reacciones, la satisfacción, para esto nosotros lo que hicimos fue entregar cuestionarios inmediatamente después de realizar la formación. Y los participantes puntuaban entre el 1 y el 5 estas frases que veis aquí, siendo 1 en total desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Y aquí veis pues, que a la mayoría de profesionales les gusta el curso, cumple sus expectativas, creen que es útil para su trabajo e incluso lo recomendarían a otros. En cuanto al nivel 2, es decir, si adquieren nuevos conocimientos, lo que hicimos para medirlo fue aplicar un test de conocimientos antes y después de realizar la formación. Y lo que vemos es que hay diferencias, que después de la formación los participantes tienen puntuaciones más altas en este test y que la diferencia es estadísticamente significativa. Si pasamos otra vez el test a los 6 meses, que es lo que hicimos, pues vimos que estos conocimientos se mantienen en el tiempo. Para valorar el nivel 3 de Kirkpatrick, lo que hicimos fue identificar unos comportamientos que para nosotros nos parecían fundamentales y que transmitíamos en la formación, y que eran pues, preparar un entorno adecuado para transmitir la mala noticia, identificar el estilo relacional del interlocutor y aplicar estrategias adecuadas, y acompañar a la familia en el proceso. Les preguntábamos a los participantes si habían sido capaces de aplicar estos comportamientos en su entorno habitual, y en caso de ser la respuesta no, pues el motivo, el por qué no lo habían podido aplicar. Y vemos que la mayoría de los participantes podían aplicar estos comportamientos cuando volvían a su entorno habitual. Y en este proyecto, gracias a la colaboración con el equipo de experiencia de paciente, hemos tenido también la oportunidad de valorar
cómo ha impactado esta formación en la experiencia de las familias. El año pasado se hizo llegar a familias que habían sido diagnosticadas de una enfermedad grave un cuestionario. Contestaron 90 familias de neurogenética y del área de oncología, donde todos los profesionales habían recibido la formación sobre cómo dar malas noticias. Y vemos que el índice de satisfacción general pues es bueno, 4,42 sobre 5. Pero aún así detectamos también aspectos a mejorar, tanto en la preparación antes de dar la mala noticia como en el momento en que se da la mala noticia y en el acompañamiento posterior a las familias. La parte más importante a mejorar, pues la del acompañamiento posterior. Seguramente en relación a que el grupo de pacientes que habían sido diagnosticados en el área de neurogenética se les había dado la mala noticia en un contexto de consultas externas, donde era más difícil el seguimiento y es un servicio que tiene más dificultades a la hora de conseguir apoyo psicosocial. Muy bien. Tengo que deciros que para la unidad de simulación clínica, esta formación sobre cómo dar malas noticias que hacemos a los profesionales de nuestro centro ha sido el inicio de toda una línea que intenta desarrollar habilidades comunicativas en los profesionales. Como veis aquí en la base, en naranja, tenemos a la izquierda el modelo Bridge de estilos relacionales, que para nosotros es uno de los aprendizajes más importantes de los últimos años. Y tenemos también a la derecha un modelo que os explicaré muy brevemente, que es el organismo de la comunicación. Hemos querido confeccionar un modelo con lo que nosotros pensamos que son las bases para una buena comunicación. Lo hemos llamado así, el organismo de la comunicación, porque hemos identificado 6 pilares fundamentales y los hemos asemejado a órganos de nuestro cuerpo. Aquí podéis ver en una diapositiva más grande lo que es para nosotros los fundamentos de una buena comunicación. Nosotros transmitimos este modelo a través de formaciones cortas de una mañana y solo para que tengáis una idea, pues cuando estamos trabajando con el pilar número 3, que es la oreja, pues intentamos transmitir la importancia que tiene escuchar no solo las palabras, sino ir más allá, ¿no? Y cuando transmitimos pues, el pilar número 6, que son las manos, el cuídate para poder cuidar, intentamos pues, dar valor al cuidarse uno mismo para poder transmitir esto a los que nos rodean. Tenemos también ahora ya formaciones exclusivas para residentes, para profesionales que están en formación. Y la novedad de estas formaciones es que ya no solo tratamos conversaciones difíciles en cuanto a dar una primera noticia, sino que también tratamos situaciones de conflicto, situaciones de final de vida y momentos en los que ha habido un error en la asistencia y se tiene que comunicar al paciente y a sus familiares. Esta formación la hacemos a todos los residentes de Cataluña que se quieran apuntar desde hace ya unos años, ahora lo veréis, gracias a la colaboración que tenemos con la Fundación OSIMS que nos apoya. Y os he puesto aquí un código QR porque disponemos de un vídeo promocional de esta formación, por si lo queréis mirar. Se encuentra también poniendo Mírame Sant Joan de Déu en YouTube, lo podréis encontrar muy fácilmente. Las formaciones Mírame para residentes empezamos en 2021. Hemos realizado 26 ediciones y han finalizado la formación 369 residentes de 33 centros diferentes de Cataluña, lo cual nos alegra muchísimo y esperamos seguir durante muchos años más. Y tenemos, por último, una formación específica también para asistentes clínicos, secretarias y secretarios y administrativos y administrativas, en la cual también desarrollamos escenarios de simulación sobre las temáticas, pues, comunicar malas noticias, conflictos, errores, pero muy aplicados, muy llevados a lo que es su trabajo habitual y su entorno habitual. Empezamos en 2022, hemos realizado 8 ediciones y han participado 189 profesionales, no solo de nuestro centro, sino de otros centros también. Muy bien. Y hasta aquí lo que os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias también a las familias porque nos han brindado su opinión y esto ha sido básico, nos han guiado en todo el proceso. Muchas gracias también a los participantes
que vienen a nuestras formaciones, participan en las simulaciones, se lanzan de cabeza y confían en nosotros. Y gracias también a todos los profesionales del hospital que de una forma u otra han colaborado en este proceso y han hecho que todo esto funcione. Os he puesto aquí también a la izquierda de la diapositiva un anuncio de un curso que desarrollaremos en enero en nuestro hospital sobre experiencia de paciente que quizás os pueda interesar. Muchas gracias, Gemma, por tu tiempo. Y nada, nos quedan 3 minutos y como decíamos que tenemos que ser muy puntuales en el tema. Si alguien tiene alguna pregunta que la quiera hacer, veo que hay una escrita aquí, que es, ¿habéis notado que dentro del personal formado se haya mejorado el ambiente de trabajo y que baje el burnout? No lo hemos medido concretamente, pero esta pregunta me gusta muchísimo porque yo creo que es una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, ¿no? Que cuanto mejores son las relaciones, esto tiene también un impacto en el propio profesional. Claro, antes me preguntabas, Patricia, ¿tú cómo es que te centraste en las relaciones entre médicos? Bueno, porque lo veo en urgencias cada día. O sea, mi ámbito de trabajo habitual son las urgencias pediátricas y lo veo que el hecho de comunicarse bien es fundamental. O sea, tú puedes hacer un diagnóstico espectacular, pero si no tienes esa conexión, esos detalles con la familia, esa escucha, ese acompañamiento, probablemente la familia no va a estar satisfecha. Y de esa necesidad es por mi razón de dedicarme a esto y que creo que no solo les beneficia a ellos, sino que, como comentaba esta persona, ¿no? Te beneficia a ti también porque te hace estar más en sintonía, ¿no? Con tus valores y con lo que crees la manera correcta de ejercer la medicina. Totalmente. Y ligado un poco a esto, ¿cuáles crees que son las principales barreras que puede tener esto en implementación, tanto desde el punto de vista profesional como de pacientes y familias? O sea, ¿cuál crees que podría llegar a ser la primera barrera o lo que tú ves, que es la primera? ¿Barreras te refieres a la implementación en el día a día, en las consultas? Sí, o que esto se replique en más sitios o que esto pues se replique en más servicios. Bueno, yo creo que esto, claro, la simulación nos da una oportunidad tremenda para poder replicarlo, pero en un entorno controlado, en un entorno seguro. O sea, realmente el comunicar malas noticias es un reto, igual que las otras conversaciones difíciles y es un reto que es habitual porque tenemos que afrontarlo y tiene un impacto además en las familias y en nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros pensamos que la manera más adecuada de afrontarlo es poderlo entrenar en una situación en la que también se reproducen todos los matices que acompañan estas situaciones, ¿no? Mediante la simulación. Porque si tratamos de un reto clínico, quizás siguiendo un protocolo, siguiendo una guía de actuación, probablemente vamos a tener éxito. Pero en estos temas que estamos tratando de relaciones entre personas, creemos que la simulación nos puede ayudar muchísimo porque recreamos la situación al máximo posible, ¿no? Yo creo que por aquí puede ir el camino. Exacto. Sí, y bueno, ligándolo un poco ya como última pregunta, porque estamos en tiempo, comentaban, ¿no? Que si se había planteado en algún momento hacerlo entre participantes, o sea, más tipo roleplay y no en simulación. Si se ha visto alguna diferencia o por qué no se ha planteado hacerlo así. Bueno, yo creo que porque tenemos unos actores que trabajan con nosotros que son maravillosos, que están también formados en Modelo Bridge, que están especializados en este tipo de escenarios y nos es muy fácil entendernos con ellos y claro, no interpretan un papel estático, sino que ellos reaccionan según el participante va conduciendo la información para un lado o para el otro. Ellos saben perfectamente qué objetivos queremos tratar en cada uno de los escenarios y están como muy alineados con nuestra manera, ¿no? De ver la comunicación. Entonces, yo creo que es por esto que utilizamos los actores y la verdad es que son una incorporación muy valiosa a nuestro equipo que propone propuestas de mejora, cambios en los escenarios. Sí. Creo que ahora no podríamos hacer un curso sin ellos, no podríamos. Exacto.
Pues nada, por acabar a la hora que nos toca, agradecerte no solo tu intervención, sino que sobre todo el ponernos este ejemplo que ojalá os lo copien en muchos sitios, se replique en muchos sitios en España, fuera de España, porque al final es algo que nos ayuda a los pacientes y a los profesionales a que nos encontremos en ese punto. Así que os animo a que se haga y que muchísimas gracias por haberlo compartido, sobre todo en esta sesión tan especial que es la inaugural. Y a los demás los espero en las grabaciones y en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Ha sido un placer. Adiós a todos.